Y a las 7:42 de la mañana, con 12 grados, 4 décimas de temperatura, vamos a recordar que ayer se realizó un congreso empresario muy importante en el centro de convenciones, ese que está ahí al ladito de la Facultad de Derecho, donde estuvo la crème de la crème. No sé si podemos decir que estuvo el Círculo Rojo. La crème de la crème. Por supuesto, sí. Y que si estuvo la crème de la crème, si estuvo el Círculo Rojo, ¿cómo no iba a estar Luciana Glesser? A ver, se realizó el 41º. Qué bien que estoy con los ordinales. Muy bien. Convengamos que los ordinales no es una cuestión fácil, ¿no? No, claro. No. Desde la primaria que venimos luchando. Del IAEF, es el Instituto Argentino de Ejecutivos de las Finanzas, un think tank que produce muchos datos, mucha información, dentro de lo que son los tanques de pensamiento de la ortodoxia económica, podemos decir que tiende más al centro, sobre todo si lo comparamos con Fiel, Mediterránea, la UCEMA. Los nombres más top del escenario económico, bueno, ustedes escuchaban el discurso inaugural del jefe de gobierno porteño, luego expuso el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning. Hay que decir que se llama Vladimir por Lenin, pobre madre. El segundo de Santiago Bausili. Entre los funcionarios también Diana Mondino, vos lo marcabas, Fer, allí es donde dijo que lo de España era una cuestión anecdótica. También el diputado flamante de Incorporación Libertaria, José Luis Espert, el ministro de Economía y el presidente de la Nación, entre lo que sobresale y lo que se impone hoy en la agenda informativa. Pero asimismo participaron empresarios de la talla de Luis Pagani. Luis Pagani hasta hace muy poco era el presidente de Arcor, claro. Fue quien internacionalizó la compañía, ahora está a cargo de la empresa Adrián Kaufman Brea, pero fue su segundo histórico. Escuchar a Pagani realmente es muy interesante. También estuvo el señor Tenaris, que es el brazo metalúrgico del grupo Techin. Marina del Pojeto, una mina muy lúcida, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, en particular, me encuentro en las antípodas de su pensamiento, pero realmente es súper lúcida. No es degenerada, fíjate. Para nada. Ella se autopercibe heterodoxa, yo voy a decir que no, que en todo caso es lo más heterodoxo dentro de un grupo ortodoxo. No tan ortodoxo. No tan ortodoxo. ¿Cómo llamaba la película de la chica? Poco ortodoxa. Poco ortodoxa. Poco ortodoxa. Marina del Pojeto, que arrancó diciendo, no, bueno, esto es un quilombo. A mí ese estilo de cercanía, mucho más cercanía que quizás la que intenta Carlos Melconian, ¿no? Con una cercanía más transparente, si se quiere, la de Marina del Pojeto. Domingo Cavallo intervino virtualmente porque se encontraba en Washington, estaba allí participando de debates académicos porque explicó el exministro, el 2 veces ministro de Economía, que no quería perderse la actualización, ¿no?, del debate económico a escala mundial. En definitiva, hubo muchas críticas hacia el rumbo económico del gobierno de Milei por parte de estos referentes que son amplificadores de la voz del mercado. Sí. Y marcando las inconsistencias y las contradicciones. Y que debería ser tropa propia de Milei, digamos. Pues. Bueno, es difícil de discernir allí, ¿no? Porque justamente empezamos a marcar esto, cómo se fraccionan también y cómo el sector dominante no es heterogéneo, ni lee todo en la misma clave, ni lo interpreta, y me parece que allí tenemos una gran tarea desde el campo popular, que es corroer, limar. Ese es nuestro ejercicio, limar en esa interna o ir detectando estos matices. Marina del Pojeto, como Domingo Cavallo, le reprocharon continuar en el cepo, ¿no? Esto que Marina del Pojeto define como cepo dependientes. Sí. Pero ¿y ellos qué dicen? Porque lo que se dice es, si salimos del cepo, se devalúa, se explota. ¿Ellos qué dicen? ¿Que se puede salir del cepo sin que pase eso? Bueno, depende cómo vos lo encares, ¿no? Lo que dice Marina del Pojeto es, bueno, para abrir el cepo vos tenés que necesariamente hacer una nueva corrección del tipo de cambio, y ahí lo que se discute es si existe un dólar de equilibrio, y empieza a aparecer esta idea, pero empieza a imponerse esta idea en el debate económico del grupo más selecto, la idea es si existe un dólar de equilibrio. Y esta pregunta no se la hacía a la ortodoxia hasta ahora. Entonces, entre
los movimientos tectónicos que provoca este gobierno, que no son pocos, y es muy interesante ir a ver ahí qué es lo que está pasando, se producen estos fenómenos, que es economistas de la ortodoxia reconociendo que no hay un dólar de equilibrio. Y esto es una novedad para modelos que se basaban justamente en anclar el tipo de cambio, en establecer el precio, y es un debate súper interesante. Y asimismo, en el marco de la discusión sobre la inexistencia de un dólar de equilibrio y entender que el precio del dólar es un factor distributivo, y que aparezca la palabra distributiva en estos congresos. Digo, yo en un momento tuve un intercambio con uno de los economistas reconocidos por ser un economista kirchnerista, que es Hernán Lecher, que además fue funcionario de IPF, todo. Digo, loco, esto parece un congreso del CEPA, de su tanque de pensamiento. Y me dice, sí, bueno, es increíble lo que está pasando en la dinámica de lo impensado. Porque eso puede tener que ver con cuando te vas a un extremo, o sea, siempre yo propuse esto, cuando el otro... Milei mismo reconoció, me pasé con el ajuste. Me sobregiré. Sí. Me sobregiré. Por ahí los otros dicen, che, sí, pará, no tanto. Bueno, es que en definitiva cuando la realidad no se ajusta a tu marco teórico, bueno, es esto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me achico el sombrero o hago crecer la cabeza? Y un poco están discutiendo eso, digo, sí, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el sombrero o qué hacemos con nuestras cabezas? Y es muy interesante. Arriazu, que es otro de los papas y de las vacas sagradas de la economía ortodoxa, planteó que la devaluación era un canto de sirenas que no resolvía los problemas del país y que te metía en una calecita interna de los precios relativos. Una vez más, un planteo que viene del campo popular, es decir, la devaluación a lo único que te lleva es a otra devaluación y a otra devaluación y a una inflación, porque los precios relativos no se terminan de ordenar nunca. Planteos muy sólidos por parte de economistas formados que pertenecen, ¿no?, al mismo estante de la biblioteca. Si se quiere, bueno, la biblioteca de Javier Milei quedó bastante atrasada respecto a la de ellos, o hay que ver si terminó, o si está integrada por algún libro, o si son todos revistas y magazines sobre economía. Bueno, una presión muy fuerte, que en definitiva es lo que salen a contestar ambos. Digo, tanto el ministro como el presidente salen a responderle a Domingo Cavallo y a Marina Alpogetto y a Arriazu, defendiendo, por supuesto, el cepo cambiario. Ahí es donde el ministro dice, bueno, si lo hubiese abierto en tal momento hubiese sido una calamidad, después hubiese sido menos peor. Bueno, ahora es, como es la palabra que es, poco recomendable. Digo, y ahora estamos en una situación en la que no nos convendría tanto, hay que esperar un poco, explica los 4 requisitos que se necesitan para liberar el cepo, y allí marca que si bien se avanza en el saneamiento del Banco Central, este es el punto más lejano para alcanzar el cepo. Con lo cual reconoce que tenemos un problema de lo que se llama el cuasi fiscal, ¿no?, que es la deuda que estaba en poder del Banco Central y que ahora se trasladó al Tesoro con un costo mucho mayor porque hay que pagar más intereses. La tensión del debate económico en un gobierno que asume con proclamas liberales, que sigue profesando ese ideario, pero que se traduce en una economía que efectivamente está cada vez más cerrada. La extensión del impuesto país es un dato de esto, que continúa en el marco del cepo y que determina ayer y define no hay fecha, porque Caputo les responde, no me jodan más, no hay fecha para salir, no me rompan más las bolas, no Cuando tengo fecha para... lo hacemos, pero... Bueno, pero echando por tierra esta demanda tan latente de ese sector, que son 2 demandas, ¿no? Abrir el cepo y dolarizar, no devaluar, ¿no? Y es eterno esta tensión o estas propuestas, digo, son recurrentes en la historia de la economía argentina. Digo, cuando se tensa la situación de crisis, se achica la torta y no alcanza para que se la repartan entre ellos, porque lo cierto es que nosotros nunca morfamos. Cuando a ellos se les achica, bueno, ¿qué aparece? Hay que dolarizar, hay que devaluar como únicas 2 salidas. Y el gobierno intenta sortear este laberinto por encima en un ejercicio que podríamos adjudicarle al kirchnerismo clásico, digo, en un comportamiento cada vez más masista, si quiere, para ser más benevolente con nuestra historia y no dañarla tanto, en este ejercicio de lo pragmático y la intervención de precios, ¿no? Porque otra de las demandas, cuando Marina Alpogetto le marca las inconsistencias, le dice lo que hiciste con las tarifas, la decisión de finalmente pagar los barquitos
una tensión muy fuerte en este sentido. Pero quizás, y lo que tenga menos prensa, y me parece sumamente relevante, es Daniel Gerol, que muchos no lo conocen. Él fue secretario de Energía y pertenece a un club de exsecretarios. Hay un club de exsecretarios de Energía que son sumamente críticos con la política energética como factor distributivo, como patrón de acumulación, sino que entienden que deben dejársela al mercado, que en línea con el planteo de Javier Maganes Quintanilla, que también generó mucho ruido, la entrevista que concedió el señor del aluminio, el zar del aluminio, y dueño de las únicas 2 fabricantes de neumáticos, sabemos que neumáticos también es una clave de los vectores de la economía actual, que dijo producir energía en Argentina es muy barato. Esto es un datazo, nunca lo había dicho un representante de la industria, es muy barato, tenemos que volver a la estructura de costos esencial. Dice, no podemos seguir mirando los precios en una pizarra internacional, sino vincularlos y armar una estructura de precios respecto a la economía doméstica. Con lo cual, bueno, aparecen nuevas ideas o nuevos planteos en la economía más ortodoxa.